Esta palabra me ha estado dando a mí adentro donde usted no puede llegar, donde solamente llega Dios. Esta palabra me ha estado moviendo la simiente de mi espíritu, pero todavía me quedan cosas por entender. Porque hay veces que queremos entender a Dios a nuestra manera y acondicionamos cómo Dios tiene que trabajar con nosotros. Y entonces irrumpimos el trato o el llamado o la visión que Dios tiene para nosotros. Y entonces Dios tiene que buscar a otro. Porque ¿sabe algo? Dios no se detiene o Dios no paraliza la obra porque usted no quiera. Si usted no quiere, Dios busca a otro. Si usted no toma la visión, si usted no toma el llamado, entonces Dios busca a otro. Porque ¿qué Dios es así? Uzías, el rey, era familia de Isaías. Eran primo hermano. Cuando el rey Uzías muere, entra el estado de Judá en una situación bastante caótica. Se aproximaba algo importante. El que había muerto, que estaba 3 metros bajo tierra, fue aquel que creó la repelencia, por decirse, o que repelería a aquellos pueblos que iban a invadir a la nación de Judá. Él fue el hombre que Dios puso para detener eso. Se murió, 3 metros bajo tierra, había una preocupación. Y en medio de la preocupación es donde nosotros no entendemos y la visión se nos acorta. Pero Isaías tomó el mejor momento o tomó la mejor ocasión en medio de las circunstancias país, en medio de las circunstancias nación. En ese momento Isaías se propone ir al templo. Y muchos de nosotros, en mi caso, muchos de nosotros cuando tenemos aflicciones, en vez de ir al templo, en vez de ir al altar, nos quejamos. En vez de ir al templo, en vez de ir al altar, lloramos. Y no está malo llorar. Yo le decía a la pastora, es tremendo porque humanamente, hablando de un tema personal ella y yo, es tremendo porque humanamente nosotros caemos, humanamente nosotros nos derribamos en medio de las circunstancias que tenemos al frente. Pero este hombre, Isaías, este hombre tomó el mejor tiempo, tomó la mejor decisión, que en medio de lo que se aproximaba, decidió ir al templo. Para dar una introducción, mire, el profeta Isaías experimenta un momento difícil en su vida. Ha muerto el rey Uzías, amigo y familiar, y con él probablemente la bonanza del reinado. Se aproximaba algo tremendo. El profeta enfrenta un tiempo de incertidumbre y ansiedad. ¿No ha tenido usted esa situación? Ante esta situación decide ir al templo. Me voy a detener aquí un poquito. Tenga Isaías 6:6. Isaías va al templo, pero el templo o al templo no entraban sino aquellas personas que tenían la autorización de parte de Dios. Isaías va al templo, pero no entra al templo del sacrificio, está en los patios del templo. Porque todavía no había en él una purificación, o no había en él lo que necesitaba Dios. Dios necesitaba tratar con Isaías, llevarlo a un estado emocional y mental de que él aceptara lo que Dios le iba a proponer. ¿Cuántas veces no te ha propuesto Dios algo y te ha chocado? ¿Sabe una cosa? Cuando mi esposa y a mí y a la pastora Karina nos dijeron que nos iban a ungir como pastor, eso fue un choque. Eso fue tremendo, porque es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad estar al frente de una congregación. No somos los pastores principales, pero cuando la pastora no está, estamos nosotros. Y nosotros le rendimos cuenta a Dios igualmente que la pastora por ustedes. Pero fíjense esto. Me quedé, ante esta situación decide ir al templo y allí tiene un encuentro con Dios. Fíjate algo, Dios quiere tener un encuentro contigo en tu lugar de oración. Dios quiere tener un encuentro contigo, pero eso es si tú quieres y si yo quiero. Dios es respetuoso, Dios es aquel que toca, si tú abres, Él entra, si tú no abres, Él no entra. Él no es violento.
Él quería tener algo con Isaías. Yo me imagino a Isaías allí viendo la situación. Dios agarra y entonces ¿cómo se dice? Le pone un cebo, no sé cómo se dice eso. Lo anima a hacer esto. Yo me imagino que el pensamiento de Isaías empezó a revolotear en él algo y tomó la decisión de subir al templo, porque ya Isaías desde que comienza su libro ya era profeta. De hecho, él era un escriba por profesión. El escriba era aquel que llevaba las escrituras, tomaba el dictado, era el traductor de la palabra hebrea. O sea, el hombre era un hombre con buena educación, era un hombre preparado, pero para Dios no le servía eso. Dios necesitaba era purificar a Isaías para darle el mensaje que tenía que llevar. Y aquí, miren lo que dice. Me quedé aquí. Transformado por el poder de Dios. Hay ciertos momentos en la vida donde solo una experiencia con Dios nos alienta a seguir adelante. Esto le sucedió al profeta Isaías. Vamos ahora a las escrituras. Fíjese lo que dice. Váyase al 6:6. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aún el serafín podía tocar del altar de sacrificio con sus manos, sino con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está hablando en plural. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Había una decadencia, o se aproximaba a un estado, por decir, ¿cómo podríamos decir? Que un rey, el gobernante murió, alguien iba a tomar la batuta, había incertidumbre, mucha gente no se preguntaba o se preguntaba por qué el rey murió, qué pasó, ahora quién nos va a ayudar, quién me defenderá. Y a veces nosotros pasamos por esas circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de las situaciones difíciles. Empezamos a buscar ayuda y a veces buscamos ayuda con otro hermano y nos vamos a los pies del maestro. Y entonces ocasionamos más bien un terremoto en nuestras vidas, porque hay veces que nosotros necesitamos un aliento, un bálsamo, y entonces en vez de ir primero a los pies del maestro, vamos a donde un hermano. No está mal, pero tal vez ese hermano no tiene la capacidad y también está pasando por un proceso, y en vez de ayudarte lo que hace es perjudicarte. Por eso primeramente usted tiene que buscar la dirección de Dios. Primeramente debemos buscar la dirección de Dios. Primeramente tenemos que ir a los pies del maestro en medio de las situaciones, y Él va a dar respuesta. Estoy seguro que va a dar respuesta. Isaías en medio de esta situación decide ir al templo a orar, a buscar respuestas, a buscar algo. Y Dios empieza a tratar con Isaías. ¿Sabe algo? El serafín representaba en ese momento ardor, fuego. Era necesario Isaías comprender que si Dios lo iba a enviar, Dios tenía que tratar con Isaías. ¿Y sabe algo? Si Dios te llamó, Dios tiene que tratar contigo y conmigo. Es necesario que Dios pase por nuestros labios el tizón encendido para la purificación de nuestras vidas. Cuando Dios va a enviar a un hombre, Dios primero lo trabaja, Dios primero lo trata, Dios primero lo limpia, Dios primero empieza a podar a este hombre, a esta mujer, para enviarlo a llevar el mensaje. Se preparaba Isaías en el templo, allá orando con Dios, en la intimidad con Dios, y Dios empezó a bajarle a él lo que tenía que hacer. Pero era necesario primeramente que Dios lo limpiara. Era primeramente necesario que Dios empezara a quemar en él lo que tenía Isaías, porque a pesar de que era un profeta llamado por Dios, también tenía errores, también tenía pensamientos erróneos en su vida, y era necesario de que Dios lo podara. Era necesario de que Dios trabajara en su mente, en su psique, y empezara a entender Isaías lo que Dios quería con él. Y sabe qué va a pasar en estos tiempos que te dije en el principio. Estamos en
los tiempos proféticos donde Dios va a levantar hombres y mujeres, niños y ancianos a tratar o a hacer algo allá afuera, pero es necesario de que Dios te pode, es necesario de que Dios quite en ti, en mí, lo que estorba para que la presencia, la Shekinah y el poder de Dios descienda en nosotros y podamos hacer lo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de mí. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo que Él vive. Yo no sé cuántos han creído esto, pero yo me lo tomé para mí, porque esta palabra me ha dado tanto, hermano, que me ha dejado, bueno, pues he perdido como 3 kilos. Antes no podía hacer ayuno y ya he hecho varios ayunos. Tuvimos un ayuno aquí el miércoles, tremendo ayuno, primera vez que veo un ayuno que se llena la iglesia así. Ojalá todo el tiempo pudiéramos hacerlo. Porque en medio de esa situación, en medio de ese ayuno, cuando vamos al templo, cuando vamos allá, entonces Dios empieza a hacer. Isaías se le fue encomendado al serafín purificar. Muchas veces hemos dicho, yo compartía con Swimmer ayer en el puesto de su negocio, y muchas veces decimos, Señor, pase un tizón encendido para que este hermano hable con denuedo, y estábamos equivocados. Cuando Dios toma esta acción y toma el serafín y toma un tizón encendido del altar del sacrificio donde Isaías se encontraba, era pasar un tizón encendido para purificarlo, para prepararlo, para ser el vocero de la palabra de Dios. Y Dios quiere eso con nosotros. Espiritualmente, estamos en un mundo espiritual donde nos rodean ángeles, donde nos rodean serafines y están en este lugar, alrededor suyo, alrededor nuestro. ¿Y sabes qué quiere Dios o qué ha demandado Dios? ¿O cuál es lo que Dios ha mandado? Ha mandado, ha usado y ha dicho y ha dado la orden de que aquellos serafines, aquellos ángeles que están en este lugar, tomen los tizones encendidos con sus tenazas y empiece a pasarlo por cada uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Para purificar tu vida y empezar a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Dios no va a hacer nada con nadie que no deje que se haga. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere estar contigo, intimidad contigo y estar en el altar, que tú tomes la decisión de subir el altar y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que hizo con Isaías, Dios lo quiere hacer. Aquellos serafines están en este lugar, aquellos ángeles están aquí para purificarte, para decirte que ya has quitado tu pecado y tu culpa y que debes salir y llevar la palabra con denuedo, con poder y gloria, porque Dios está contigo y está conmigo. En este momento, en la situación país, en este momento, lo que estamos viendo, en este momento, lo que se está levantando, eso no es lo que a ti te debe interesar y a mí me debe interesar. A ti te debe interesar y a mí me debe interesar lo que Dios quiere hacer contigo y lo que quiere hacer conmigo. Y algo quiere hacer Dios, porque si no, no te hubiese llamado. Y Dios no llama a aquellos que no tienen un propósito. Tú te harás una pregunta. Y los que están allá afuera porque no han llegado, eso no es problema tuyo ni problema mío, perdóneme, eso es problema de Dios. Pero tú vas a hacer que Dios haga con aquellos que están allá afuera, a través de la oración, a través del gemido, por aquel pueblo que no entiende. Isaías tuvo que ir al altar para ser intercesor, para ser aquel que iba a enviar Dios a llevar una palabra. Pero miren qué palabra. Isaías tenía que llevar no unas buenas nuevas, sino tenía que decirle al pueblo que iba a ser destruido. Por causa de la rebelión y por causa de seguir al hombre. Porque muchos de aquellos hombres que decían santo, ser santo, ellos siguieron a rey Usías. Y cuando el rey Usías falló y se creyó él que él era el papá de los helados, y dijo, yo tengo todo el poder, y Dios lo cortó, muchos de ellos tenían que ser cortados porque siguieron doctrinas humanas. Y cuando tú sigues doctrinas humanas y sigues a hombres, tú caes y yo caigo. Pero cuando tú sigues a Cristo y crees en Cristo y no ves al hombre, entonces Dios empieza a manifestarse en tu vida y empieza a hacer en ti y en mí lo que quiere hacer. Amén. Amén. Mire lo que dice. Ante la presencia de Dios, nuestro pecado es manifiesto. Ante la presencia de Dios, nuestros pecados son manifiesto. ¿Por qué tiene que ser manifiesto nuestros pecados ante la presencia de Dios? Era necesario o es necesario que tú y yo
confesemos ante la presencia del Altísimo nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer contigo lo que quiere hacer. Porque Dios no va a trabajar con un hombre o una mujer que tenga pecado o que esté haciendo lo que no debe hacer. Dios necesita hombres y mujeres purificados, y es necesario, por eso Él lo hizo con Isaías. Era necesario cambiar en Isaías aquel panorama o aquello que Isaías no entendía. Usted dirá, pero ¿será que Isaías tenía pecado? Yo no puedo decir eso, no lo dice aquí la Biblia. Pero si Dios quería purificarlo, es porque algo había en él. Pero el manifiesto, mira lo que dice: ante la presencia de Dios nuestro pecado manifiesto es manifestado, y es necesario que se manifieste. Es necesario nosotros ponernos a cuenta con Dios para que Dios pueda hacer en nosotros lo que quiere hacer. Dios no puede trabajar, escucha esto, hermano, Dios no puede trabajar con nosotros si nosotros hacemos lo que nosotros creemos que es bueno. Nosotros acondicionamos a Dios en muchas cosas en nuestras vidas. A veces queremos que Dios haga y no dejamos que Él haga. Lo digo por mí mismo. Porque hay cosas en mi vida que yo necesito que se mueran y todavía no se han muerto. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa mía. Por causa mía. Porque quien tiene que ir al altar, quien tiene que permitir que el serafín pase el tizón por sus labios, soy yo. Porque mi problema es mío, tu problema es tuyo. El trato con Dios es tú con Dios y Dios es conmigo. Es individual el proceso, es individual el llamamiento, es individual la purificación. Tal vez yo necesito una purificación en un área de mi vida que tú no estás siendo perjudicado, y tú necesitas una purificación en un área que yo no estoy siendo perjudicado. Pero hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser purificadas. Hay muchas áreas que Dios necesita tratar. Hay muchas cosas que Dios necesita romper en nosotros para hacer nuevamente una nueva pieza. Pero todo eso duele. A Isaías le dio dolor. Isaías dijo: Dios mío, ¿cómo es posible? Parafraseando, ¿cómo es posible que tú me vas a llamar a mí en medio de una circunstancia donde el país está en luto, donde yo estoy en luto porque era familia mía, este rey que tú habías puesto, y ahora este rey te desobedece, y por causa de este rey tiene que morir tanta gente, y por causa de este rey tú tienes que cortar y me vas a enviar a mí en medio de esa circunstancia? Pero ¿sabe qué hizo él? Le dijo: ¿a quién enviaremos? Esa palabra no se le recuerda a algo o no se le asemeja a algo. A Jesús. Cuando vieron la tierra y estaba desordenada, el Señor dijo: envíame a mí. Envíame a mí. Isaías se estaba adelantando a las profecías que iban a hacer cuando viniera el Cordero inmolado, a dar la vida por ti y por mí. 750 años antes de Cristo, esta palabra estaba plasmada en el libro de Isaías. Y Dios le había dicho a Isaías que iba a cortar la tercera y la cuarta generación de esa nación a causa de la rebelión y del pecado. Usted se imagina qué difícil en medio de esas cosas que un familiar, rey, haya muerto y que Dios te llame y te diga: llévale la palabra y dile que van a ser destruidos. Yo me imagino a Isaías temblándole las piernas. Yo me imagino a Isaías haciendo muchas preguntas en su mente, pero dijo: Señor, envíame a mí. Yo mismo soy, por decir algo, tranquilo, yo puedo, pero primero purifícame. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios te va a enviar, pero es necesario que tú y yo seamos purificados, quebrados, con el buen sentido de la palabra, y que seamos podados y quitados de nosotros aquellas ramas que no sirven, aquellas ramas que están podridas, aquellos argumentos mentales que no nos funcionan, que venimos adaptados del mundo y creemos que por nuestras propias cuentas o por nuestra sabiduría humana podemos hacer las cosas que Dios manda. Y Dios no trabaja así.
Dios trabaja con gente capacitada y esos son ustedes y soy yo. Porque los que están aquí son aquellos apartados, aquellos pequeñitos que Dios escogió para este tiempo y este tiempo. ¿Sabe algo? Este pasaje me recuerda este momento que estamos viviendo. Porque en medio de situación país, qué difícil decirle a una madre que no tiene leche y pañal y tú le digas, Cristo te ama. ¿Cómo hacemos? Y Dios está demandando a que lo hagamos y que vayamos a las colas y que digamos a aquella gente que está pasando hambre, Cristo te ama. ¿Cómo Cristo me ama si tengo el estómago vacío? Pero Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, yo mismo soy. Y eso es lo que quiere el Señor. Que en medio de la situación adversa que ven nuestros ojos, lo que los ojos están diciendo no es. Y nosotros a veces pensamos más en lo que ven nuestros ojos que en lo que Dios ha dicho que va a ser. Y Dios nos ha dicho que va a ser, mire, no es por jactancia. Gloria a Dios, porque yo me congrego aquí. No es por jactancia, pero Dios ha dicho que de leche y miel van a salir hombres y mujeres allá afuera, donde van a ser grandes en las manos de Dios y van a ocasionar un tsunami espiritual, donde van a ser levantados hombres y mujeres que aún no creen en Dios, aquellos avalados, aquellos santeros, van a tener que entender que hay un Dios superior al de ellos. Y ese es el que está con nosotros. La gloria sea para Cristo. Mire lo que dice, ay de mí que soy muerto. Fíjense, siendo hombre inmundo de labios. O sea que había algo en él que era necesario que Dios hiciera. Él estaba reconociendo que fallaba. Él estaba reconociendo que si Dios no lo purificaba, Dios no podía enviarlo. Y cuando tú y yo reconocemos que tenemos un problema, cuando tú y yo reconocemos que hay algo en nosotros que necesita ser quitado, entonces Dios actúa. Y dice él aquí, ante la presencia de Dios, nuestro pecado se manifiesta. Es necesario ver la gloria. Cuando tú y yo empezamos a ver la gloria de Dios, entonces nuestra visión se amplía. Es como que si Dios se te apareciera. Ahora imagínate tú, ustedes. Isaías tiene la visión y ve al Señor. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, ese 6:1, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Era necesario que Dios le diera una visión a Isaías y tratar con Isaías y romper en él los esquemas mentales y aquellos argumentos. Era necesario porque vemos en el pasaje que él confiesa, dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, y en medio de esta gente tú me vas a decir que soy yo el vocero. O sea, él tuvo que tener un reconocimiento ante la presencia de Dios y decirle entonces, Señor, si tú me vas a enviar y heme aquí y yo tengo la valentía, entonces, bueno, purifícame, prepárame. Y Dios tuvo que hacer algo con Isaías y fue purificar su vida para ser el vocero, para ser aquel hombre que Dios necesitaba en ese momento, como lo es en este momento, que Dios necesita hombres y mujeres como tú y como yo, para salir en esta nación, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, pararse en medio de tantas adversidades, pararse en medio de tantos problemas y de tanta hambruna y decirle a aquella gente, mira, Dios va a destruir todo, ten paciencia. La hermana Mercedes decía, esperen un poco más. Y es verdad, hay que esperar un poco más. Pero en esa espera, tú y yo tenemos que intimar con Dios en el templo para que Dios purifique y prepare nuestras vidas. ¿Sabes qué es este escenario? Este es un espacio donde estamos siendo entrenados, donde estamos siendo preparados para salir a las calles y decirle a Satanás, ¿sabes? Satanás, ya está bueno ya está bueno ya del hambre, ya está bueno ya de la necesidad, ya está bueno ya de la palería, de la brujería. Eso es lo que Dios está haciendo. Esto es un escenario donde tú y yo estamos siendo preparados para
ser hombres y mujeres como Isaías. Heme aquí, Señor, yo mismo soy, yo voy a tener que decirle a esta gente que van a ser destruida, y es necesario que hoy le digamos a la gente allá afuera que el diablo está vencido, que el diablo va a ser destruido para que florezca la nueva Venezuela y la nueva nación. Eso es lo que va a pasar, y muchos van a ver, porque sabe algo, lo que está haciendo el enemigo allá afuera, aquellos que están cavando el hoyo, aquellos que están cavando el hoyo para nosotros los cristianos, para la nación, van a caer en él, porque es palabra de Dios. Nosotros no somos quienes para juzgar, nosotros somos aquellos que Dios eligió para orar. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, pero Dios necesita tratar con nosotros y prepararnos para salir allá afuera. Mire esto, un encuentro con la santidad de Dios es fundamental en el cristiano. Un encuentro con la santidad de Dios es fundamental, pues le podemos conocer como Dios proveedor, número 1, como Dios salvador, número 2, y como Dios restaurador. Ahora, a mí me causó mucha curiosidad porque cuando dice la palabra aquí, dice, mira esto, el contexto nos dice que los serafines están adorando a Dios. La palabra serafín significa ardiente, se lo dije, calentura, fuego, y era necesario que aquel serafín hiciera. Eso va con los adoradores tienen que entender esto. Esto es un tema que lo puede llevar allá, Yonaida, esta parte que te estoy diciendo. Dice, los serafines son los que están al frente del trono en la presencia, rindiendo continua adoración. Dice, es imposible estar en su presencia y no adorar su nombre. Pero decían ellos, los serafines, santo, santo, santo. El número 3 allí en la Biblia tiene un gran significado, y mire lo que significa. Dice, adoran declarado 3 veces santo. El número 3 en la Biblia indica plenitud, perfección en el testimonio. Es una adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que estamos en tiempos de que la adoración es la que va a romper, porque en medio de la adoración Dios se va a manifestar. Cuando tú y yo somos limpios, cuando tú y yo somos ya tratados en el altar, cuando tú y yo venimos ya bajando del altar a llevar la palabra, es necesario que empieces a adorar. Es necesario que en medio de las circunstancias nosotros nos humillemos ante Dios, y aunque nuestros ojos vean lo contrario, debemos adorar a Dios. Aunque en nuestra casa de repente no hay harina pan, no hay arroz, debemos adorar a Dios, y allí entonces empieza la manifestación y la gloria. Cuando nuestros ojos empiezan a ver la gloria de Dios, aunque lo que aquí esté pasando, aquí abajo en nuestra tierra, esté pasando lo que esté pasando, entonces Dios se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, los pecados salen a la luz. Y cuando los pecados salen a la luz, entonces son cortados, y tú eres purificado y eres una nueva criatura para enviarte. ¿Ve? Un proceso. Hay que subir, luego empezar a bajar del altar, ya preparados, ya limpios, ya purificados, y llevar la palabra. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Esa es la palabra que yo quería hoy que usted entendiera. Y pretendo, no con mis fuerzas, sino con la fuerza de Cristo. Porque yo simplemente soy un utensilio que Dios usa, y luego usa otro, y luego usa otro. Ya sonó la alarma, ¿lo escucharon? 30 minutos. Amén. Y con esto termino, hermanos. Hay muchas cosas más. Mire lo que dice: el fuego consume la madera, el heno y la hojarasca. Purifica, quita las impurezas del oro. ¿Qué estaba pasando de arriba con Isaías? El serafín significaba arder, significaba fuego. ¿Estaba pasando esto en Isaías? Claro, limpiar. Y aviva el corazón apagado. O sea, el fuego tiene muchas cosas que hacer en nosotros. Y por eso es necesario que vayamos al altar y permitamos que Dios nos limpie. Fácil no es. Difícil tampoco es. Simplemente tenemos que disponernos. Simplemente tenemos que decirle al Señor: heme aquí.
Simplemente tenemos que decirle, como dijo Isaías, aunque están viendo mis ojos que van a ser destruidos, bueno, Señor, si tú me envías a mí, yo voy a ir. Pero era necesario, mire esto, es el fuego que descendió cuando se consagró el tabernáculo, cuando se ofreció el templo de Salomón. Es el fuego que descendió sobre el monte Carmelo cuando Elías derrotó a los sacerdotes de Baal. Dios va a destruir con el fuego a través de usted y de mí aquellos paleros, aquellos que han apostado a que la nación se destruya, aquellos que han apostado a que tu familia se destruya. Esos Baales van a ser destruidos, esos Baales van a ser destruidos por el poder y la autoridad que Dios nos ha dado y el fuego que va a descender a través de usted y de mí si nosotros aceptamos la purificación de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que vamos a ser como fuegos ambulantes y andantes. Lo que se acerque se tiene que quemar. Donde usted pise tiene que consumirse el pecado. Y eso es lo que quiere Dios. Es el fuego que hace huir a la serpiente. Cuando Pablo estaba en la isla de Palma, usted conoce más o menos esa historia. Dice, pero la tibieza, mire esto, pero la tibieza las atrae. Por eso dice la palabra, o eres frío o caliente, por cuanto tibio eres de mi boca, yo te vomitaré. Si estamos en tibieza, entonces atraemos el pecado. Si estamos en tibieza, entonces traemos pensamientos que no concuerdan o que no son adecuados a lo espiritual. Cuando estamos en tibieza, Dios no puede manifestarse. Cuando estamos en tibieza, no vemos la gloria de Dios. Cuando estamos en tibieza, el propósito no lo vemos. Cuando estamos en tibieza, la visión no es abierta. Cuando estamos en tibieza, no escuchamos el oído, no escuchamos la palabra de Dios en nuestro oído. Cuando estamos en tibieza, las cosas salen mal. Cuando estamos en tibieza, no le vemos resultado a nada. Cuando estamos en tibieza, el hambre llega. Cuando estamos en tibieza, la enfermedad te aborda. Cuando estamos en tibieza y en tibieza y en tibieza, tantas cosas nos adversan. Pero cuando estamos prendidos en fuego, cuando tenemos la intimidad con el Dios viviente, el Dios viviente hace el propósito y cumple el propósito que tiene para ti y para mí. Y sabe algo, con esto sí voy a terminar. Dios va a hacer en este momento, en este preciso instante, en este día, en este momento, en nosotros, en nuestra nación, lo que tiene que hacer. Usted y yo somos los voceros. Usted y yo somos los enviados. ¿Lo qué? Lo que garantizamos que Dios se manifieste. Queremos ver la Shekinah de Dios en nuestra nación, en nuestro hogar. Queremos ver la gloria manifestarse. Yo la quiero. Pero ¿cómo va a suceder si no hay quien se disponga? Y si tú y yo nos disponemos, entonces eso va a suceder.